Bueno, buenas tardes, para comenzar bien la grabación. Si pasara eso, la universidad debería probar algún mecanismo para poder dar la clase de manera remota. Entonces habrá que esperar a ver cómo va evolucionando esto, ¿verdad? Esperemos que no pase a más. Bien, muchachos, voy a tener que pedirles que hoy nos quedemos unos minutitos más. No vamos a poder salir a las 5:40 por el retraso que tuvimos, o que tuve yo en realidad. Trataré de que no vuelva a suceder. Es que estaba conversando con el coordinador y conversa mucho. Entonces a veces me conversa y no hallo cómo cortarle la conversación. Porque estamos conversando cosillas importantes del curso y sobre todo de la cátedra. Entonces me disculpo por la demora. Yo generalmente empiezo siempre muy puntual, no me gusta retrasarme, pero esa fue la razón. Más o menos me van a colgar ustedes, pero bueno, no importa, que sea solo por hoy. Yo creo que vamos terminando tipo 5:45, más o menos. Vamos a ver 5:50, más o menos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, ¿ok? Pero, aunque tal vez les incomode hoy, pues sí, después me lo van a agradecer porque la idea aquí es no retrasarnos demasiado con la materia. Quería comentarles algo, muchachos, antes de comenzar. Vean, dije algo la clase pasada que estaba correcto parcialmente. Entonces quiero corregirme con algo que les mencioné. Respecto a la división binaria, me fui pensando en eso y ya el otro día, el sábado, digo yo, mira, dije tal cosa y en realidad en general es de esta forma. Es lo siguiente, vean, nosotros hicimos una división, la clase anterior, hicimos esta división. Bueno, creo que esos eran los valores y la memoria no me falla. Y entonces, bueno, lo que yo les había dicho es que uno tomaba las tres primeras cifras, colocábamos un 1 por ahí y efectuábamos la resta, ¿verdad? Bueno, que esto daba 0, 0. Y bajábamos el siguiente 1, ¿verdad? Y entonces habíamos colocado un 0 en el cociente. Pero la razón que di el viernes, que por cierto lo corté en el video después por si lo vuelven a ver, que no lo vayan a estudiar mal, ¿verdad? Vean, ese 0 se agrega por una simple y sencilla razón, porque en realidad esta es la misma forma en como uno realiza la división de números enteros. El 0 hay que agregarlo, porque si yo bajo la cifra y este número no cabe en el divisor, simplemente se añade. Entonces, no importa que eso ocurra en la primera resta que uno hace, o en la segunda, o en la tercera, si eso pasa en algún momento del proceso, se pone ese 0. O sea, ¿cuándo agrego ese 0? Cuando al bajar la siguiente cifra, el numerito que me queda aquí tiene la característica de ser menor que el divisor. Si eso sucede, entonces le agrego un 0 al cociente. Bueno, y si puedo, continúo el proceso, y si no, pues queda ahí como en este caso. Claro, al agregar ese 0, lo multiplico, ¿verdad? Y entonces al hacer la resta, obtengo que el residuo va a ser 1, 1. Entonces, cuando agrego, insisto, ese 0 al cociente, cuando el numerito que obtengo al bajar la siguiente cifra no cabe en el divisor. Simplemente esa es la razón. Y eso quería dejarlo corregido, digamos, porque no quiero generarles, digamos, ninguna confusión. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos entonces, muchachos, a continuar con la materia que está ahí en el material. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Están ahí conmigo? Bueno. Ok.
Bien, vean, habíamos quedado en este algoritmo, ¿verdad? Para poder determinar si un número es primo o compuesto. Entonces, hoy vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética para pues recordar el procedimiento que uno emplea para factorizar un número entero. Entonces, esto está basado, muchachos, en un teorema que se llama teorema fundamental de la aritmética. Ese teorema se conocía desde la época de los griegos, pero fue demostrado por un matemático muy famoso llamado Gauss. Gauss fue el primero que lo demostró, digamos, formalmente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que establece el teorema? Lo que establece es que si ustedes tienen un número entero positivo, mayor o igual a 2, para ese entero siempre va a existir una factorización en términos de números primos. Estos p's que ustedes ven acá son números primos, y esos alfas que ustedes ven ahí pues son potencias, ¿verdad? de esos factores primos. Y lo que establece el teorema fundamental de la aritmética es que esa factorización prima siempre existe. Y además de eso es única, ¿verdad? Única en el sentido de los números primos que van ahí y de sus exponentes, pero no en el sentido del orden de los factores, porque yo puedo cambiar el orden de los factores y eso no va a alterar el resultado, ¿verdad? Entonces, es única en términos de los números primos que van ahí y los exponentes alfas, pero no con respecto al orden en cómo yo los vaya a colocar, ¿verdad? Bueno, normalmente pues el procedimiento que se ve en secundaria, ¿verdad? Para encontrar la factorización prima es el siguiente. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la factorización prima de 48, pues yo tomo a 48 y en teoría pues debería comenzar a revisar todos los factores primos comenzando desde 2 y de ahí hacia adelante. Yo por ejemplo digo, bueno, 48 tiene mitad, le saco mitad, eso me da 24, 24 vuelve a tener mitad, le saco mitad, eso me da 12, 12 tiene mitad, eso me quedaría igual a 6, 6 tiene mitad, eso sería igual a 3, y finalmente saco tercera. El objetivo es que todos los numeritos que yo voy sacando ahí, que sean divisibles, la idea es que sean primos, ¿verdad? Que sean primos. Entonces, al final, lo que estoy concluyendo es que 48 sería igual a 2 elevado a la 4, en este caso, multiplicado por 3, y esa es la factorización prima de 48. Estamos de acuerdo, supongo que eso lo vieron en el colegio, ¿verdad? Entonces, el algoritmo es útil y comprendamos, muchachos, que siempre vamos a poder emplear ese algoritmo por el teorema fundamental de la aritmética, que me está garantizando que esa factorización prima siempre existe y además es única, ¿verdad? Es única. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Díganme algo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces esa es la idea. Bueno, aquí tengo otro valor con numerillos relativamente grandes. Tal vez podríamos usar ahí la calculadora sin problema. Entonces, si tengo a 7920, pues naturalmente yo observo que tiene mitad. Entonces ahí le saco la mitad. Si andan calculadora lo pueden ir haciendo conmigo, ¿verdad? Esto es 3960, lo cual a su vez tiene mitad, que es 1980, lo cual a su vez tiene mitad, que es 990, lo cual a su vez tiene mitad, que es 495. Bueno,
¿Cómo me doy cuenta que un número tiene mitad? Simplemente porque termina en un número par, ¿verdad? Y claro, con eso lo que les estoy diciendo es que el 0 es par, ¿cierto? En general, muchachos, yo puedo identificar que un número entero es par si yo lo puedo expresar en la forma 2 por n, siendo n un número entero, y un número es impar si yo lo puedo expresar de la forma 2 por n más 1 o de 2 por n menos 1, ¿verdad? Siendo n igual un número entero. Entonces, ¿por qué el 0 es par? Porque 0 es igual a 2 por 0. Entonces, como lo puedo expresar de esta forma, se interpreta que es par, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, el 9 es impar? Bueno, porque esto es igual a 2 por 4 más 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 9 es igual a 2 por 5 menos 1. Entonces, si lo puedo expresar de esta forma o de esta, el número es impar, ¿verdad? Si lo expreso de esta forma o lo puedo expresar de esta forma, el número es par, ¿sí? Bueno, eso es importante ahí recordarlo. 495, podríamos ver si tiene tercera. Efectivamente tiene tercera. Y aunque en el curso no se están viendo reglas de divisibilidad, aunque eso sí lo incluye en el capítulo del libro del profesor Juan Félix y mío, recuerden que un número es divisible por 3 y al sumar sus coeficientes, sus dígitos, da un múltiplo de 3. Si ustedes suman esto, me está dando 18. 4 más 5 más 9, eso da 18. 18 es un múltiplo de 3, entonces por eso es divisible por 3. En este caso, 165 sería divisible por 3. Pues si sumo los dígitos, ¿cuánto me da? 12 y eso es múltiplo de 3 también. Entonces, esto tiene tercera. Eso me va a dar 55. Bueno, ya 55 no tiene tercera porque si sumo 5 más 5 me da 10. Eso no es múltiplo de 3. Pero tiene quinta. Y finalmente 11 tiene onceava, ¿verdad? Entonces, en conclusión, muchachos, lo que estamos observando es que 7920 sería igual a 2 elevado a la 4 por 3 a la 2 por 5 por 11. Esa sería la factorización prima de ese número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces es un algoritmo relativamente sencillo. Y también, como ahorita lo vamos a ver y lo mencioné en la clase anterior, eso permite también encontrar todos los divisores de un número entero positivo, bueno, o negativo. Ok, muy bien. No se les olvide que este viernes es el quiz. Bueno, tenemos dos actividades. Nuevamente necesito pasarles un instrumento relacionado con el tema de teoría de números parecido al que les pasé de lógica. Eso no se evalúa, es simplemente algo netamente conceptual para ver qué tanto han comprendido sobre este tema. Y después ya les aplicaría el quiz, que es en pareja. Espero darles una media hora aproximadamente para poder resolver ese quiz. ¿Okay? Entonces, sería de 5 a 5 y media el quiz, muchachos. Es el final de la clase. ¿Okay? Entonces, para que ahí lo tengan presente. A mí me gusta más hacer quizzes en el aula virtual. De hecho, en el curso de discreta siempre, y también en investigación de operaciones, esos cursos yo siempre los evalúo en el aula virtual. Pero por respeto a la cátedra, voy a hacer el quiz en papel. Hace muchos años no hago un quiz en papel. Un poco raro me siento, pero bueno. Sí, Alberto. ¿Perdón? Bueno, si eso pasara ahí, tranquilo.
Vean, muchachos, el año pasado, ustedes no estaban en la universidad, pero, bueno, algunos tal vez, sí, pero el año pasado, por razón de huelgas y eso, y unas manifestaciones ahí en la calle principal de la universidad, supongo que vieron todo eso en las noticias, se tuvieron que suspender un montón de lecciones. Entonces, yo en eso soy muy práctico. Si el decano, que es digamos, el que dirige la Facultad de Ciencias Exactas, da la orden de que hay que suspender lecciones, las suspendemos y después veremos a ver cómo se hace. Si ese día había quiz, después veremos a ver cómo se hace. Si ese día había examen, después veremos a ver cómo se hace. Así que ustedes no se preocupen por eso. Siempre mi intención, espero que eso quede claro, es ayudar al estudiante, hasta donde sea posible. No confundan ayudar con regalar, ¿verdad? Son dos cosas distintas, porque a veces se piensa que ayudar a alguien es como regalar o facilitar. No, no, no. Aquí cada uno tiene que ganarse las cosas con el sudor de su frente, ¿verdad? No me malinterpreten. Pero a lo que me refiero a ayudar es que si sucediera algo así por este tema del coronavirus, ya se tomarán las decisiones adecuadas para que ustedes puedan hacer las pruebas, los quizzes, de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen. ¿Okay? Bueno, algo más, muchachos. Estamos bien con respecto a la dinámica del viernes, ¿verdad? Es que me acordé, nada más como para estar claros. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Quiero igual factorizar el número 25.200. Bueno, entonces, ¿cómo comienzo ahí, muchachos? ¿Sí? Saco mitad, ¿verdad? Divido eso entre 2. Entonces me queda 12.600. Lo cual a su vez obviamente también lo puedo dividir entre 2, lo cual me va a dar 6.300. Lo cual a su vez lo puedo dividir entre 2, lo cual me va a dar 3.150. Ese 3.150 a su vez lo puedo dividir entre 2, entonces me queda 1.575. Ya ese numerito no se puede dividir entre 2 porque no termina en un número par. Lo puedo dividir entre 3. Si se puede, porque la suma de esos dígitos me está quedando que 18, ¿verdad? Que es un múltiplo de 3. Entonces divido por 3, me quedaría 525. 525 divisible por 3. Sí, porque la suma me da 12, ¿verdad? Entonces divido eso entre 3, me va a dar 175. 175 lo puedo dividir entre 3, no, porque la suma me da 13, ¿verdad? La suma de los dígitos, entonces divido entre 5. Divido entre 5, me queda 35. Divido entre 5, me queda 7. Saco séptima, me queda igual a 1. Y entonces aquí me quedaría 2 elevado a la 4 multiplicado por 3 al cuadrado. No, mentira. Sí, está bien, ¿verdad? Por 5 al cuadrado por 7. Ya ni yo mismo entiendo mi letra, ¿verdad? Este es un 5. Ok. Esa sería la factorización prima. Entonces ya ahí estaría resuelto, ¿verdad? Muy sencillo, ¿cierto? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Okay. Y por supuesto hay un CDF que hace esto. Ya se los voy a mostrar. Puedo borrar lo que está por ahí. Sí. Muy bien. Supongo que ya también lo tienen presente, muchachos, pero el examen está proyectado para este sábado que viene en 8 días, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Hábleme un poquito más duro, Fabián.
¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se sabe que sí. Sí, sí. Pero, repito, creo que la rectoría mandó, y ustedes felices, ¿verdad? Pero no, lo mejor es que no se acumulen las cosas, ¿verdad? La rectoría hoy mandó un comunicado oficial sobre el tema, pero no he tenido tiempo de leerlo. Entonces, ya cualquier cosa ahí yo les aviso, ¿verdad? Mi vía más rápida de comunicación es el Facebook. Si alguien no está vinculado al grupo de Facebook, nada más trate de estar en comunicación con algún otro compañero que sí lo esté, para que estén actualizados con las decisiones que se vayan a tomar. Pero no nos pongamos tan trágicos, muchachos. Yo pienso que esto no está para más todavía. Entonces, y esperemos que siga así. Así que me parece que no van a haber mayores cambios, creo yo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar con este otro, muchachos. Bien, ¿qué comienzo a hacer ahí? Tercera, porque la suma igual ahí me está quedando igual a 18, entonces saco tercera. ¿Ok? Entonces tomo ahí a 33.075 dividido entre 3. Esto es 11.025. Ese numerito tiene tercera. Sí, porque la suma me está dando 9. Entonces saco tercera otra vez. Eso da 3.625. Ese número tiene tercera. ¿Cuánto me da la suma? 16. 16 es un múltiplo de 3. No, ¿verdad? Entonces no tiene tercera, pero sí le podemos sacar quinta. Entonces le saco quinta. Me quedaría 735, que nuevamente le puedo sacar quinta. Me quedaría 147. Bueno, ahí habría que ver si eso tiene séptima. No es tan claro, ¿verdad? Hay una regla de divisibilidad por 7, pero no voy a entrar en esos detalles. ¿Cuál, Fabián? Perdón. ¿O será que me equivoqué en la suma? Vamos a ver, es que esos 7 no está bien. 11.025 dividido entre 3, me queda 6.000. Esto dividido entre 3. Así. Perdón, muchachos. Bueno, esto es porque es que la suma de estos 9. No, pero ¿qué es eso tan extraño? No me está coincidiendo el resultado. Ah, ya. Y no me dicen nada. Les gusta verme sufrir aquí al frente. Es que lo escribí mal, ¿verdad? Era 3.675. Si ese sumado, sí, efectivamente tiene tercera porque eso da 21, ¿verdad? Entonces, bueno, le sacamos tercera, que es 1.225. Ajá. Ese numerito tendría tercera. Tiene quinta, exactamente. Entonces divido eso entre 5, me quedaría 245. Divido otra vez entre 5, entonces me queda igual a 49. Séptima, 7, séptima, 1. Y finalmente entonces, muchachos, ahora sí esto sería 3 elevado a la 3 por 5 a la 2 por 7 a la 2. Bueno, y ahí estaría resuelto de tal manera que
Esa sería la factorización prima de ese número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Puedo borrar lo que está ahí en la pizarra? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, y tiene un ejemplito más ahí. Voy a pedir que lo hagan ustedes un par de minutos. Es probar que ese entero factorizado corresponde a esta expresión. Entonces, resuelvan eso ahí, muchachos. Un par de minutillos para que hagan eso. Alfredo, para que me firmes la asistencia. Acuérdate que la sesión 1 es los martes y la 12 los viernes. ¿Okay? Yo le avisé al estudiante que va a ser tu tutor. Entonces, en estos días él te va a mandar un correo para que se pongan de acuerdo con el horario y demás. ¿Está bien? ¿Estamos listos ya, muchachos? Les muestro nada más el CDF. Es el número 5. Entonces, bueno, aquí entre los CDFs, ustedes abren el CDF número 5. Y no abre. Bueno, plan B. Es que no tengo acceso a internet. Pero creo que yo tenía esos CDFs por aquí. Gracias, Alfredo. Bueno, es este. Ok. Bueno, en este caso, muchachos, el numerito que estábamos ahí estudiando es 88.200. Entonces, si uno le da ahí factores primos, me permite ver todo el proceso, ¿verdad? Es un mecanismo ahí útil para, como he insistido en otros casos, revisar lo que uno haga a mano, ¿verdad? Entonces, cualquier numerito que ustedes le pongan ahí me va a devolver la factorización prima. Bueno, estamos claros con esto, muchachos, entonces, ¿sí? Bueno, ahí se los dejo un momentito para que revisen lo que hicieron a mano. Si hay alguna duda, nada más me dicen. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Perfecto. Bien. Vean, aquí hay un teoremita
que lo extraje del libro mío y del profesor Juan Félix, que es importante, que no viene enunciado en este material, y es que cuando uno tiene la factorización prima de un número entero positivo, a través de los exponentes de esa factorización prima, uno puede determinar el número de divisores que posee el número entero. Entonces, este teorema lo que me está diciendo es, súmele a cada exponente un 1 y multiplique eso. Entonces, por ejemplo, no es el caso, pero si yo quisiera saber cuántos divisores positivos diferentes tiene 88.200, lo que me está diciendo ese resultado es que tome este 3, súmele un 1, multiplique eso por este 2 más 1, multiplique esto por este 2 más 1, multiplique eso por este 2 más 1. Bueno, que en este caso eso va a ser igual a 4 por 3 por 3 por 3. Bueno, que me quedaría igual a qué. ¿Cuánto da eso? 108. Sí, porque es 27 por 4. Entonces, lo que estaríamos concluyendo es que el 88.200 tiene 108 divisores positivos diferentes, ¿verdad? Bueno, una cosa es encontrar cuántos tiene y otra cosa es encontrarlos. Ya vamos a ver cómo se encuentran, aunque la clase pasada indiqué cómo se hace. Pero al menos usando este teorema, puedo entonces saber cuántos divisores posee, ¿verdad? Este símbolo que está aquí, muchachos, que es como un número pi, pero un poco más grande, se llama productoria. Sirve para poder representar una multiplicación de expresiones que cumplen un cierto parámetro. Entonces, después vamos a formalizar eso. Es un símbolo que sirve para expresar multiplicaciones, así como el símbolo sigma. Después vamos a ver que nos permite representar sumas, ¿verdad? Entonces, esto se llama símbolo de productoria. ¿Ok? Eso después lo vamos a retomar. ¿Está claro este resultado? ¿Sí? Lo puse por ahí porque viendo la lista de ejercicios de la cátedra, me di cuenta que había que usarlo ahí en un par de ejemplos. Entonces conviene tener claro cómo es que uno puede encontrar la cantidad de divisores, ¿verdad? Así es como se hace. Bien, para estos ejercicios, muchachos, no les voy a dar las soluciones de los ejercicios que marqué en amarillo por completo, porque muchas de esas soluciones las pueden, yo diría que casi que todas las pueden obtener con los CDFs. Entonces lo único que hice fue poner la respuesta, nada más que la subí ayer. Ya ahí les puse la respuesta, por lo menos, de todos los ejercicios que marqué en amarillo. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces dejemos eso por ahí. ¿Alguna pregunta sobre este teorema? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y el CDF número 6 y el CDF número 7 tienen que ver con los divisores de un entero, ¿verdad? Entonces, se los voy a mostrar ahí rápidamente. El CDF número 6, vamos a ver si me lo descarga. Lo que permite es obtener todos los divisores de un entero, si es que eso descargara. Bueno, ahí ya descargó. Bueno. Entonces, por ejemplo, el numerito 88.200, yo le pongo ahí encontrar divisores y ahí entonces me despliega todos los divisores de 88.200, tanto los positivos como los negativos, que hace un momento dijimos que eran 108, ¿verdad?
Bueno, ahí están enlistados, ¿verdad? Y también me está mostrando el paso a paso del algoritmo que yo expliqué en la clase anterior para poder encontrar esos divisores, que ya ahorita lo voy a volver a retomar para recordarlo, ¿verdad? Pero eso es lo que hace este CDF, ¿ok? Encuentra todos los divisores de un número. Y el otro CDF, voy a esconder esta cosa, el número 7, lo que hace es encontrar el número de divisores, ya no los divisores, sino más bien la cantidad. Veámoslo en el ejemplo que acabamos de ver, 88.200, perdón. Si le pongo un número de divisores, lo que hace es aplicar el teorema que acabo de mostrar. Entonces, encuentra la factorización prima del número. Y luego a cada uno de los exponentes de esos números primos, le suma un 1, hace la multiplicación correspondiente y me determina entonces la cantidad total. Entonces es una implementación para poder saber cuántos divisores tiene un número. Muchos algoritmos, muchachos, tal vez no me crean eso, pero muchos algoritmos en diversas áreas se basan en teoría de números. Están basados en teoría de números. Entonces es bastante usual tener que usar ese tipo de cosas cuando uno está programando la resolución de ciertos problemas, ¿verdad? Hay curiosidades muy interesantes de teoría de números, sobre todo que se aplican en criptografía, por ejemplo, que es para poder codificar o decodificar información, que eso está muy en boga por todo lo que tiene que ver con seguridad informática, ¿verdad? Bien, dejemos esto por acá entonces, nada más quería mostrarles estos dos CDFs por si en algún momento les sirve de apoyo. Y de estos ejemplos no voy a hacer ninguno, creo que ya todo eso quedó explicado. Vamos a pasar ahora a ver el tema del máximo común divisor entre dos números enteros. Ya ustedes saben qué es el máximo común divisor, eso también se ve en el colegio, pero recordemos la definición. Lo que está diciendo esta definición es, si usted tiene dos números enteros, donde los números no son simultáneamente iguales a 0, ¿ok? Si yo tengo un divisor D, donde ese divisor es distinto de 0, que divide a A y a su vez divide a B, a ese enterito lo vamos a llamar divisor común de A y B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el máximo común divisor? El mayor de todos los divisores comunes, ¿sí? Entonces, a ese máximo común divisor simplemente lo vamos a denotar con, se me perdió no dejé por ahí en el apuntador, ¿no? Es que yo a veces soy tan, no lo dejé por acá, ¿no? Bueno, por ahí aparecerá. Al máximo común divisor, muchachos, lo vamos a representar con este acrónimo, ¿verdad? MCD. A veces se pone en minúscula, en algunos textos se pone en mayúscula. Está claro el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el máximo común divisor? Es el mayor de todos los divisores comunes de dos números enteros. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que A y B no pueden ser 0 simultáneamente? Porque cualquier número entero divide a 0. Entonces, si los dos números fueran iguales a 0, no existiría un máximo común divisor. ¿Estamos claros? En ese caso no podríamos determinar ningún máximo. Es el único caso, cuando A y B simultáneamente son iguales a 0. En cualquier otro caso, el máximo común divisor sí existe. Aún más, muchachos. Si ustedes quieren calcular el máximo común divisor entre un número y 0, o lo que es lo mismo, entre 0 y un número entero, ¿esto qué sería igual? En el primer caso,
a A. Ajá. Y bueno, por la misma razón esto va a ser igual a B. Como a 0 lo divide cualquier entero, el mayor de los enteros que dividiría a ambos sería el mismo número A o el mismo número B. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero ahí indicar es que si alguno de los dos números es 0, el máximo común divisor termina siendo el valor que no es 0. ¿Sí? Y si los dos fueran 0, el máximo común divisor no existe. Por eso la definición está planteando que los números no pueden ser 0 simultáneamente. Bien, bueno, de esa definición, entonces, es posible inferir un primer algoritmo para calcular el máximo común divisor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el algoritmo que uno intuye de la definición? Bueno, el algoritmo que uno intuye de la definición es: encuentre todos los divisores, en este caso de 48, encuentre todos los divisores de 36, ya teniendo los divisores de cada número, determine cuáles son divisores comunes entre ambos y finalmente entre los divisores comunes escoja el mayor. Ese sería el máximo común divisor, ¿de acuerdo? Entonces, visto desde ese punto de vista, yo lo que tendría que hacer es encontrar todos los divisores de 48. Yo expliqué este algoritmo, muchachos, la clase anterior, y el CDF que acabo de mostrarles, el número 6, nos permite pues aplicar este algoritmo, ¿verdad? En sí el algoritmo se basa en hacer la descomposición prima de 48. Bueno, ya vimos cómo hacer eso. Mitad de esto es 24, 12, 6, 3, 1. Ahora lo que hago es colocar un 1 antes del primer factor primo y comienzo a multiplicar cada factor por todos los valores que estén en la fila anterior. Es decir, tomo este 2, lo multiplico por 1. Como ya lo tengo en la lista, no lo voy a colocar. Me ubico en la siguiente fila. 2 por 1, 2, ya lo tengo. 2 por 2, 4, ese factor es nuevo. Por lo tanto, lo coloco ahí a la derecha. Me paso al siguiente 2. 2 por 2, 4, ya está. 2 por 2, 4, ya está. 2 por 4, eso es igual a 8. Me paso al siguiente 2. 2 por 2, 4, ya está. 2 por 2, 4, ya está. 2 por 4, 8, ya está. 2 por 2, 4, ya está. 2 por 8, 16. Me paso a la siguiente fila. 3 por 1, 3. 3 por 12, 6. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. 3 por 8 es 24. 3 por 2, 6. 3 por 16 me quedaría igual a 48. Entonces ya ahí tendría todos los divisores de 48, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían los divisores de 48? Todos los que están enlistados ahí. Estamos hablando del 1, del 2, del 3, del 4, del 6, del 8. Bueno, del 12, del 16, del 24 y del 48. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, después, ¿qué es lo que hago? Voy a resolver algo similar con relación a 36. Entonces tomo el 36, factorizo, ¿verdad? Mitad de eso es 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Le coloco un 1 por encima del primer factor y hago las multiplicaciones. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2 es 6, 3 por 4 es 12, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 3 por 12, 36. Entonces ya tendríamos ahí todos los divisores de 36. Bueno, los divisores de 36 corresponderían a 2, 3, 4, 6, 9, 18, 12, perdón, 18 y 36. Bueno, y el 1, sí, que no se me olvide. Bien. Entonces, ya teniendo los divisores, muchachos,
En este algoritmo la lógica es determine cuáles son los que son divisores comunes. Dicho en otras palabras, aunque este concepto lo vamos a retomar después, hay que encontrar la intersección entre estos dos conjuntos. ¿Qué es la intersección entre dos conjuntos? Son los elementos que tienen en común los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces yo veo que el 1 está en ambos, ¿sí? El 2 también está en ambos, el 3 también está en ambos, el 4 también, el 6 también. Ya el 9 no, ¿verdad? El 12 sí, el 18 no, el 36 no. Bueno, entonces finalmente estos son los divisores comunes. De todos los divisores comunes, el máximo común divisor, ¿cuál va a ser? El mayor. Entonces es 12. ¿Qué estoy concluyendo de acuerdo con esto? Que el máximo común divisor entre 48 y 36 es igual a 12, porque, repito, es el máximo de la intersección entre los conjuntos de divisores. O dicho en otras palabras, es el mayor divisor común, ¿verdad? Entonces ya ahí estaría calculado. ¿Estamos de acuerdo con este primer procedimiento? Lo que quiero ver hoy, muchachos, son 3 algoritmos diferentes para poder calcular el máximo común divisor, ¿verdad? Este sería el primero. Yo diría que es el más largo, porque implica tener que encontrar pues, todos los divisores de cada número. Pero bueno, es un algoritmo ahí posible y viable. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este procedimiento? Entonces, en resumen, el procedimiento se basa en encontrar los divisores de ambos números positivos, luego la intersección entre esos conjuntos, que son los elementos que tienen en común, y finalmente de ese conjunto se determina cuál es el valor máximo. Por cierto, yo acomodé ahí los elementos de forma ascendente, ¿verdad? O sea, de menor a mayor. Pero esto puede ir en cualquier orden, ¿verdad? No tiene por qué ir de forma ascendente. Esos elementos yo los puedo desordenar y estaría representando el mismo conjunto, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ok. Bueno, ahí rápidamente, tal vez que ustedes apliquen el mismo procedimiento para calcular el máximo común divisor entre 111 y 333. Un par de minutos, muchachos, para que ustedes resuelvan eso.
¿Qué pasó? ¿Cuál número? 37, sí. Es primo. ¿Cómo estamos con eso, muchachos? ¿Listos? Sí. Ok, entonces, bueno, comenzaríamos el proceso encontrando los divisores de cada uno. Eso tiene tercera, ¿verdad? Porque la suma me da 3. La tercera de eso es 37. Y 37 es primo, de tal manera que de una vez saco 37, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner un 1 y simple y sencillamente, muchachos, al encontrar ahí todos los divisores, pues me quedaría ahí el 111. Entonces todos los divisores de 111 serían iguales a 1, 3, 37 y 111. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Con respecto a 333, bueno, ahí igual, si yo sumo eso me va a dar 9, ¿verdad? Por lo tanto, eso tiene tercera, que es 111, tercera, que es 37, y 37 ahí, que es igual a 1. Entonces, pongo un 1 por acá, me quedaría 3 por 3, que es igual a 9, 37 por 3, que es 111, y 37 por 9, que es 333. Entonces, los divisores de 333 corresponderían a 1, 3, 9, 37, 111 y 333, ¿verdad? Muy bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Perdón, es que me quedé pensando en otra cosa. Ahora calculamos la intersección, que naturalmente me da los divisores de 111. Y entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? ¿Cuál sería el máximo común divisor? 111, que es el máximo del conjunto de intersección, ¿verdad? Entonces, ese sería el resultado. ¿Ok? Muy bien. Ahí estaríamos. Estamos claros con el algoritmo, ¿verdad? En realidad el procedimiento es
es ese. A veces lo que se hace un poquito tedioso es tener que calcular ahí todos los divisores, dependiendo de los valores, puede ser un poquillo laborioso, ¿verdad? Bueno, ¿puedo borrar lo que está en la pizarra, muchachos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Esta definición es importante. Se usa en muchos contextos, no necesariamente vinculados con cursos de matemática, ¿verdad? Y es el concepto de lo que uno llama números coprimos o primos relativos. Los dos términos son sinónimos. Cuando el máximo común divisor entre dos números enteros da 1, decimos que los números son coprimos o primos relativos. Ese es el término que se emplea, ¿sí? Y ahí viene un ejemplillo, por ejemplo, 5 y 111. Bueno, naturalmente, como 111 no tiene quinta, ¿verdad? El máximo común divisor entre esos dos va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El CDF número 8, como lo puse por acá, implementa este algoritmo. Vamos a verlo por ahí. El CDF número 8. Ese está por acá. Entonces, si lo abrimos por ahí, voy a correrle el ejemplo de 48 y 36. Entonces le presiono el botoncito máximo común divisor y ahí me muestra todo el proceso. Entonces encuentra el conjunto de divisores, la intersección y luego el máximo del conjunto de intersección, que es el máximo común divisor. Y de una vez me dice si son o no primos relativos, ¿verdad? Por ejemplo, con el caso de 5 y 111, que es lo que acabo de mostrarles. Vamos a ver. Si aquí pongo 5 y 111, vuelvo a presionar ahí, entonces los divisores de 5, que son 1 y 5, lógicamente, porque ese es un número primo, ¿verdad? Los de 111, la intersección entre los dos, que se reduce a 1, en este caso. Y bueno, lógicamente por eso es que el máximo común divisor es 1 y me está diciendo que son primos relativos o coprimos. ¿Okay? Esa es la idea de... ¿Perdón? Porque la definición de primo relativo lo que dice es que el máximo común divisor es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, son coprimos. ¿Ok? Son coprimos. Bien. ¿Perdón? No, lo que pasa es que acuérdese que con respecto a los exámenes viejos, que sería bueno que los fueran resolviendo, muchachos, esos están en el aula virtual, ¿verdad? Yo les había dicho que tenían que repasar los primeros parciales y los terceros parciales, porque en los primeros parciales se van a encontrar ahí preguntas de lógica y en los terceros parciales preguntas de teoría de números. Porque el orden de los temas cambió para este ciclo. Y eso es, ¿verdad? Más o menos la estructura del examen es así como vienen en esos parciales. Entonces, realmente no son tan difíciles, lo que pasa es que sí, uno no puede ir a hacer un examen de eso sin haber practicado lo suficiente, jamás. Bueno. Muy bien, muchachos, entonces estamos de acuerdo con este CDF, ¿verdad? Ahí se los muestro por si después lo quieren usar ahí para revisar cosas. Vamos a pasar ahora a un segundo algoritmo para calcular el máximo común divisor. Este es un algoritmo muy famoso, uno de los más antiguos, de hecho. Se llama algoritmo de Euclides. Y es no me diga que ya se va y tan temprano. ¿Eh? Bueno, está bien. Entonces, el algoritmo de Euclides, muchachos, es un método muy
relativamente eficiente para calcular el máximo común divisor, completamente diferente a lo que acabo de mostrar. Es un segundo método. ¿Okay? Y en sí, el algoritmo de Euclides se fundamenta en este principio. Si ustedes tienen dos números enteros, A y B, donde se supone que B es un entero positivo, el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al máximo común divisor entre B y R. ¿Quién es R? R es el residuo de la división de A dividido entre B. ¿Ok? Entonces, eso realmente lo que nos permite es implementar un método bastante ingenioso para poder calcular el máximo común divisor y realmente es recursivo ese método, ya se lo voy a mostrar, programado ahí en matemática. Pero primero practiquémoslo a pie, que es lo que corresponde para el examen, ¿verdad? Yo de hecho veo ese método o ese programita como un ejemplo de recursividad en el curso de estructuras discretas. Es un ejemplo clásico de la técnica de programación de recursividad, que supongo que todavía no se las han comentado, pero eso es una técnica de programación que van a ver, creo que en Progra 1 ahí la comienzan a ver, la vemos otra vez en discretas y la terminan de profundizar en estructuras de datos. ¿Okay? Bueno, veamos entonces en qué consiste. En realidad es un procedimiento relativamente sencillo. Si yo quiero calcular, vamos a ver, si yo quiero calcular el máximo común divisor entre 1281 y 243, el algoritmo de Euclides lo que me dice, muchachos, es que esto va a ser igual al máximo común divisor entre 243 y el residuo de la división de 1281 con 243. Ya yo les había dado una fórmula para calcular el residuo, ¿verdad? La fórmula del residuo que yo les había dado era esta: A menos la parte entera de A dividido entre B multiplicado por B. Entonces sería aplicar esa formulita en este caso. El valor de A es 1281, ¿verdad? Menos la parte entera de 1281 dividido entre 243 por 243. Entonces, uno lo que hace es realizar ese cálculo, ¿verdad? Aquí nos queda 243. Si yo tomo 1281, bueno, lo divido entre 243, eso me va a quedar 5.27 aproximadamente. ¿Cuál es la parte entera de eso? 5. Entonces sería 5 multiplicado por 243 y eso se lo resto a 1281, entonces me va a dar como residuo 66. Entonces aquí me quedaría un 66. Bueno, ahí apliqué el algoritmo de Euclides una vez, pero este procedimiento, ¿por qué es recursivo? Es recursivo porque se llama cada vez hasta que el residuo se vuelve cero. Entonces, como todavía el residuo no se ha hecho cero, volvemos a usar el mismo procedimiento. Lo vuelvo a llamar, ¿verdad? Entonces me quedaría el máximo común divisor de 66, porque el segundo valor pasa a ser el primero. Y ahora en el segundo parámetro me va a quedar el residuo de la división de 243 con 66. Entonces vuelvo a usar esta fórmula. De tal manera que me quedaría 243 menos la parte entera de 243 entre 66 por 66. ¿Verdad? Y hago ese cálculo. Entonces me quedaría ahí el máximo común divisor, ¿verdad? De 66. Calculo la parte entera, 243 entre 66. Me va a dar 3.6, la parte entera, por lo tanto, sería 3. Entonces 3 por 66 menos 243, ahí me daría 45. Muy bien. Ya ahí apliqué el algoritmo de Euclides 2 veces, ¿ok? Pero como el residuo no se me redujo a 0,
lo aplico otra vez, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué sería igual? Al máximo común divisor de 45. Y ahora, el residuo de la división de dividir 66 con 45. Entonces me quedaría 66 menos la parte entera de 66 dividido entre 45 multiplicado por 45. ¿Verdad? Entonces me quedaría ahí el máximo común divisor de 45 y ahí hago la división. Bueno, eso me quedaría 21, ¿verdad? Eso sería igual a 21 el residuo correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces ya ahí apliqué el algoritmo 3 veces, pero bueno, no he podido reducir el residuo a 0. Vuelvo a aplicarlo. Entonces, esto sería igual a el máximo común divisor de 21 y ahora calculo el residuo de la división de 45 entre 21. Bueno, que sería 45 menos la parte entera de 45 entre 21 por 21. Hago el cálculo ahí, muchachos, entonces me quedaría el máximo común divisor de 21 y bueno, esto me quedaría igual a 2, ¿verdad? Por lo tanto, el residuo me quedaría igual a 3. Ya casi, pero todavía no he logrado reducirlo a 0. Entonces apliquémoslo una vez más. Esto sería igual al máximo común divisor de 3 y el residuo de la división de 21 con 3. Bueno, que lógicamente puedo aplicarle la misma fórmula, pero claramente uno sabe que 3 es divisor de 21, ¿verdad? De tal forma que yo sé que ese residuo me tiene que dar 0. ¿Estamos? ¿Y qué fue lo que les mencioné hace un rato? Que cuando yo calculo el máximo común divisor entre dos números enteros y uno de ellos es 0, el valor del máximo común divisor, ¿a qué va a ser igual? Al del valor que no es 0. Entonces, ¿esto qué sería igual? Se le gastó la tinta a esta cosa. ¿A qué sería igual? 3, que es el entero que no es 0. Y en eso se basa el algoritmo de Euclides. Entonces es un procedimiento donde yo lo que hago es volver a llamar al mismo algoritmo hasta que el residuo de la división que corresponda se reduzca a 0. Aquí podría surgir la pregunta, ¿y siempre el residuo se va a poder reducir a 0? ¿Sí? Siempre. ¿Y cómo sé eso? Por el algoritmo de la división. No lo vamos a demostrar, pero el algoritmo de la división es lo que me permitiría concluir que esto siempre se va a dar. Yo siempre voy a poder reducir ese residuo a 0. Siempre. ¿Ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo con el algoritmo? Y es un procedimiento por naturaleza recursivo, porque se llama a sí mismo constantemente, en cada paso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Ok. Muy bien. Perfecto. Esa es la idea de este algoritmo. Bueno, voy a darles, que los veo así medios dormidos algunos. Yo sé que la hora es pesada, ¿verdad? Además de que me imagino que ya han pasado por otros cursos o vienen del trabajo. Resuelvan eso ustedes, a ver si se despabilan ahí un poquito. Un par de minutos, muchachos, para que hagan ese cálculo usando el algoritmo de Euclides, eso sí. Sí. Ok. Digamos, si lo uso acá,
nada más digamos divides ahí. No sé si esta calculadora tendrá la función parte entera, la mía no la tiene, entonces es como un cálculo manual. Pero vos decís, por ejemplo, acá. Pero lo estoy metiendo así normal. Este menos la división de este por este. Y no me da. No sé si estoy haciendo. No, porque acuérdate que esto es la parte entera. Entonces esto es lo primero que hay que calcular. Esto más 1281. Ok, dividido entre 243. Aquí son 43, pues es el mismo valor. Entonces eso te va a dar 5.27. Como esto es la parte entera, entonces la parte entera de 5.27, que era el entero más pequeño, 5. Entonces esta operación sería 1281 menos 5 multiplicado por 243. Eso es 66, que es el valor que pusimos aquí. Veámoslo acá. Digamos, 243 dividido entre 66. 3.68. Entonces, esta es la parte entera, que nos daría entonces 3 únicamente. Por lo tanto, sería 243 menos 3 por 66. Eso es 46. Y sigue este valor. Y así con los demás. ¿Ok? Con gusto. Ok, muchachos. ¿Cómo estamos con eso, muchachos? ¿Ya? Ya casi. Revisamos.
Vamos a ver, entonces el máximo común divisor entre 170 y 22. Aplico el algoritmo, entonces sería el máximo común divisor de 22 y el residuo de la división de 170 con 22, que sería entonces 170 menos la parte entera de 170 entre 22 por 22, lo cual entonces me daría el máximo común divisor de 22 y hago esa operación. Bueno, ahí 170 dividido entre 22, 7.72, eso da 7, ¿verdad? Entonces sería 7 por 22, el residuo me estaría dando 16. Muy bien. Ahora vuelvo a llamar al mismo, ¿qué pasó? Te está dando 0, ¿qué cosa? La parte entera de 170. ¿Qué fue lo que hiciste para llegar al cálculo? Es que estás poniendo paréntesis y esos paréntesis, acuérdate que no calculan la parte entera. Cuando yo les estoy hablando, muchachos, de calcular la parte entera, lo que les estoy diciendo es, tome a 170, divídalo entre 22, eso va a dar 7.72. ¿Cómo calculaba la parte entera? Es el entero mayor, menor a ese valor, que en ese caso sería 7. Entonces la operación que hay que hacer ahí, si la querés meter en la calculadora, sería 170 menos 7 por 22. Eso es lo que tendrías que meter ahí. Y eso nos daría entonces el 16 que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el paréntesis de la calculadora no calcula la parte entera. Entonces esa parte hay que hacerla como manual, ¿verdad? Bueno, ahora vuelvo a llamar al mismo método y entonces tomaría el 16, me quedaría 22 menos la parte entera, 22 entre 16 por 16, ¿verdad? De tal manera que eso sería el máximo común divisor de 16. Y claro, ¿cuál es la parte entera de 22 entre 16? 1 por 16, ¿verdad? Entonces sería 22 menos 16, de tal forma que eso nos quedaría igual a 6. Entonces esto sería igual al máximo común divisor de 6 y me quedaría 16 menos la parte entera de 16 entre 6 por 6. Y eso entonces sería el máximo común divisor de 6, bueno, hay que hacer esa división, 16 entre 6. Eso nos da 2.66, la parte entera es 2, entonces esto me quedaría igual a 4. Ahora vuelvo a llamar al mismo método, me quedaría 4,6 menos la parte entera de 6 entre 4. Todo eso por 4 y me quedaría entonces el máximo común divisor entre 4. Naturalmente, muchachos, esto da 1 y aquí me quedaría entonces igual a 2. Vuelvo entonces a llamar al mismo algoritmo, de tal manera que esto sería el máximo común divisor entre 2 y el residuo de la división de 4 entre 2. Bueno, lo puedo calcular con la misma fórmula, pero ya uno sabe que 2 divide a 4. Entonces el residuo de esa división definitivamente va a ser 0. Y entonces, ¿cuál sería el valor del máximo común divisor? 2. Ajá. Y ahí lo tendríamos calculado. ¿Estamos claros con esto, muchachos? ¿Sí? Esa sería la idea. ¿Alguna pregunta? Esas dudas que me han planteado, ¿verdad? Es importante que las hagan. Porque si no, uno se va a la casa y no va a entender realmente de qué se trata. Entonces,
Cualquier cosa que tengan que preguntar, muchachos, simplemente la preguntan. Aquí ustedes están aprendiendo y la idea es ayudarles en ese proceso. Sí, Tracy. Sí, vamos a ver los 3 algoritmos, ¿verdad? A veces en los exámenes, ahí los van a ver en los exámenes viejos, les piden el método. Entonces, por ejemplo, no sé, les dicen calcule el máximo común divisor por el algoritmo de Euclides. Entonces, de fijo hay que hacerlo por ese método. Si no viene mencionado el método, ahí sí ustedes escogen cuál de los 3, ¿verdad? Bueno, por eso es que tienen que manejar bien los 3, porque la verdad les pueden pedir específicamente alguno de esos 3 métodos. ¿Okay? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos? Sí. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra, muchachos? Sí. Bueno. Muy bien. Y bueno, hay un CDF que quería mostrarles, que es el CDF número 10. Vamos a ver. El CDF número 10 implementa este algoritmo. Ok. Por ejemplo, bueno, tal vez resolvamos esto primero a mano y luego lo revisamos con el CDF. ¿Ok? Entonces, lo que me están preguntando en ese ejercicio, muchachos, es si los números son primos relativos. Ya vimos el concepto de lo que son primos relativos. Son primos relativos y el máximo común divisor es igual a 1. Exactamente. Entonces, comenzamos ahí a aplicar el procedimiento. Aquí tenemos a 777 y 144. Entonces, esto sería el máximo común divisor de 144. Y el residuo de la división de 777 con 144. Entonces me va a quedar 777 menos la parte entera de 777 entre 144 por 144. Bueno, hagamos ese cálculo. Me quedaría 144. ¿Cuánto da la parte entera, muchachos, de 777 dividido entre 144? 5, muy bien, porque eso da 5.39, la división. Entonces eso da 5, entonces sería 777 menos 5 por 144, eso me va a dar 57. Entonces ya tendríamos el residuo. ¿Ok? Ahora llamamos al algoritmo, entonces esto me quedaría el máximo común divisor de 57 y el residuo de la división de 144 con 57. Entonces estamos hablando de 144 menos la parte entera de 144 entre 57 por 57. Bueno, entonces sería el máximo común divisor de 57. Y ahora divido, bueno, 144 entre 57, eso me va a dar 2.5 y algo, ¿verdad? De tal manera que la parte entera es 2. O sea que eso sería 144 menos 2 por 57. Eso me da 30. 30. Bueno. Voy a llamar al mismo método, ¿verdad? Entonces me quedaría el máximo común divisor de 30 con el residuo de la división de 57 con 30. O sea, 57 menos la parte entera de 57 dividido entre 30 por 30. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar igual al máximo común divisor de 30. ¿Cuánto nos daría la parte entera en este caso, muchachos? 1, ¿verdad? 1.
Entonces el residuo sería igual a ¿cuánto nos daría el residuo ahí? 27, ajá, 27. Sí, porque esto es 57 menos 30, ¿verdad? 27. Bueno, entonces seguimos aplicando el proceso. Me quedaría el máximo común divisor ahora de 27 y el residuo de dividir 30 entre 27. Entonces aquí tomo la parte entera de este valor por 27. Bueno, entonces esto me quedaría igual al máximo común divisor entre 27. ¿A qué sería igual esta parte entera? A 1, entonces 30 menos 27, eso sería igual a 3. Y esto sería entonces el máximo común divisor entre 3 y el residuo de dividir 27 entre 3. Bueno, pero como 3 divide a 27, ya uno sabe que es el residuo 0 y finalmente el resultado es 3. ¿Son primos relativos? No, ¿verdad? No, porque el máximo común divisor no me está dando 1, me está dando 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Bueno, entonces lo que quería era mostrarles el CDF. Básicamente el CDF lo que hace es implementar todo eso que acabo de mostrar ahí en la pizarra. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Sí. Entonces, voy a mostrarles el CDF. Bueno, vean. Ok, es el CDF número 10. Entonces, si yo aquí le paso los números, 777 y 144, entonces nada más presiono ahí el botoncito máximo común divisor y me muestra todo el proceso. Bueno, este símbolo es el símbolo de parte entera, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo va mostrando paso a paso. El número 10, sí. El número 10. Entonces me va mostrando todo ahí paso a paso, tal y como lo he hecho en la pizarra, ¿verdad? ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hoy me voy a retrasar un poco más. Si alguien tiene que irse, yo lo entiendo perfectamente. Prometo que esto no me vuelve a suceder. La verdad es que cuando vi el reloj eran las 4:10 y me quedé sorprendido porque no, se me fue el tiempo así sin querer. Bueno, muy bien, muchachos, entonces eso sería el algoritmo. Un par de comentarios ya para ir terminando por hoy. Bueno, primero, que si yo quiero calcular el máximo común divisor de números enteros negativos, que recuerden que la definición lo único que plantea es que los enteros no sean cero simultáneamente, o sea que pueden ser números enteros negativos. ¿Qué es lo que planteaba el algoritmo de la división? Que el residuo siempre estaba en el intervalo de 0, menor o igual que R, menor estricto que B, ¿verdad? O sea que el residuo siempre termina siendo un número positivo. Eso realmente lo que me hace ver es que el máximo común divisor de números negativos también tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, moraleja de esto, muchachos, si ustedes quieren calcularle el máximo común divisor a dos enteros negativos o a alguno que sea negativo, como en este caso, por ejemplo, simplemente aplican el procedimiento del máximo común divisor sacándole el valor absoluto a cada uno. Es decir, tomando los números ambos como positivos. Yo quiero calcular el máximo común divisor de menos 170 y 22.
Eso es lo mismo que calcular el máximo común divisor de 170 positivo y 22. ¿Estamos claros con eso? El resultado es el que me daría para este caso. Porque el máximo común divisor, aun si los números son negativos, siempre es positivo. ¿Y qué me garantiza eso? El algoritmo de Euclides y el algoritmo de la división, ¿verdad? Porque ese residuo que yo obtengo al final siempre va a ser positivo o cero, ¿verdad? Si es el caso. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si hay que calcularle el máximo común divisor a enteros negativos, simplemente los tomo como positivos y hago el cálculo. Eso como un primer comentario. Como un segundo comentario, ya para terminar. Bueno, en la próxima clase entonces vemos el tercer método. Tenía que verlo hoy, pero vamos a ver cómo hacemos la próxima lección. Este algoritmo, muchachos, que les acabo de mostrar, el algoritmo de Euclides, esto después bueno, si llevan el curso conmigo lo vamos a ver en discretas, pero realmente el algoritmo de Euclides me permite implementar un programa recursivo para calcular el máximo común divisor. Eso ya no es para evaluar, ¿verdad? Nada más esa manera de cultura general. ¿Cómo yo puedo programar la función máximo común divisor en el lenguaje Wolfram, que es el que usa matemática, usando el algoritmo de Euclides? Y yo lo que diría es que si el segundo parámetro de esta función se reduce a 0, entonces devuelvo el primero, ¿verdad? Eso es lo que vimos en el desarrollo a mano. Si B es igual a 0, devuelvo A, porque quiere decir que el residuo lo pude reducir a 0. ¿Ok? Y si no, vuelvo a llamar a la misma función, ¿verdad? Solo que el segundo parámetro B pasa a ser el primero. Y lo que yo colocaría aquí sería el residuo de la división de A con B. Y ya sabemos que ese residuo yo lo puedo obtener a través de una función de módulo. Todos los lenguajes de programación tienen la función de módulo. En C++ es el porcentaje. Bueno, en matemáticas es un comando que se llama mod. Entonces, yo puedo calcular el módulo si pongo mod de A, B. Ese mod me permite calcular el residuo de la división de A con B. Entonces, si yo ejecuto eso, ya tengo una función recursiva que hace el cálculo. Lo voy a poner a prueba ahí. Por ejemplo, 48 y 36. Ahí me devuelve el máximo común divisor, que es 12. Sí, ahí lo que dice el lenguaje Wolfram es crear una función llamada MCD. Hay cuestiones sintácticas que no voy a detallar, pero esos guiones bajos se ponen para que el lenguaje sepa que esos son parámetros de la función. El 2 puntos igual es un operador de asignación que tiene matemática para poder crear una función. Bueno, y tengo un if. No sé si eso ya lo vieron en fundamentos, eso es una estructura de control. Y en matemática, esta coma que ustedes ven acá representa un else, que en la mayoría de lenguajes se pone el else directamente, ¿verdad? Pero en matemática no. Esta coma representa else. Entonces lo que está diciendo este programa es, si B es 0, devuelve A. Y si no, llama a la función MCD en B y el residuo de la división de A con B. Que ese es el algoritmo de Euclides, a resumidas cuentas. No parece, pero eso está generando iteraciones, ¿verdad? Bueno, listo muchachos, ya se me están escapando todos, ¿verdad? Nos vemos la próxima clase. ¿Okay?